Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. 068, Kugat, Father of Plagues, 2. De repente abriste los ojos. Te diste la vuelta y te sentaste en la cama del hospital, jadeando en busca de aire. Miraste hacia abajo para comprobarlo. No se observaron lesiones en su cuerpo. Te golpeaste la frente confundido. Tu mirada fija en tu mano levantada. Podías sentir levemente un calor familiar disipándose lentamente dentro de ti. Era el dolor persistente de una quemadura causada por el fuego de la disformidad. Te recuestas en la cama. Cerraste los ojos una vez más. Los efectos del sedante no habían desaparecido por completo. Tu mente estaba llena de agotamiento. Tu cuerpo se sentía como si hubiera corrido una maratón, completamente agotado. Emperador, protégeme, murmuraste suavemente. Y te quedaste dormido una vez más. En la segunda semana, las unidades dispersas dentro de la ciudad médica comenzaron a reunirse para reorganizarse. Con la ayuda de Charles, te uniste con éxito al 4012 Regimiento Blindado de Cadia. No podrías conducir un tanque Le Mans Russe. Pero su honestidad se ganó el aprecio del comandante del regimiento, el coronel Grameyer. Especialmente cuando se enteró de tus habilidades como tirador. El coronel hizo una excepción y te asignó como artillero en un tanque Le Mans Russe. Tu única tarea era operar un Volter pesado con 2 cañones acoplados y destruir a cualquier enemigo que se interpusiera frente a tu máquina de guerra de acero. En la tercera semana, el regimiento, con pocos efectivos, apenas reunió 15 tanques Le Mans Russe. Incluso en su propio tanque, solo había 3 de ustedes. El comandante del tanque, que se encargaba de la conducción. El artillero, que manejaba solo la torreta, y tú, el operador del Volter pesado. Sin embargo, el coronel Grameyer anunció un mensaje a todos sus soldados. En pocos días, te unirás a una cruzada dirigida por el apóstata de la guerra, Mathieu. Avanzarías hacia los territorios plagados bajo la mirada del emperador para luchar contra la alianza de la plaga. Esto no te sorprendió. Estabas esperando esto. Llenaste el interior del Le Mans Russe con tanta munición y suministros como pudiste. En la cuarta semana, un sacerdote del credo imperial, vestido y acompañado por un servo cráneo flotando sobre su cabeza, apareció ante ustedes. Lo seguían unas cuantas hermanas de batalla con armadura de poder y muchos devotos fervientes. El coronel y el sacerdote parecían conocerse. Después de una breve conversación, el coronel anunció el inicio de la cruzada. Los motores del Le Mans Russe rugieron y las vibraciones del metal retumbaron en tus oídos. Mientras tanto, un colosal tren de guerra avanzaba delante de toda la columna. Los devotos, algunos en vehículos civiles y otros a pie, se unieron a su cruzada, aumentando así el número de los que participaban. Los himnos de las hermanas de batalla resonaron por todos lados, mientras el sacerdote del credo imperial estaba de pie sobre un tanque Le Mans Russe, predicando apasionadamente. Miraste a los devotos empuñando armas rudimentarias. No pudiste evitar suspirar. En la quinta semana, la enorme fuerza cruzada pasó de las vibrantes calles de la ciudad a un desierto desolado. Debido a la invasión de la alianza de la plaga. La tierra que una vez fue fértil se había vuelto estéril durante mucho tiempo, y solo prosperaban las malezas resistentes. Los bosques que una vez fueron frondosos en las colinas ahora estaban estrangulados por enredaderas retorcidas y espesas. El artillero le dijo que esto no era simplemente una señal de negligencia. El daño causado por la alianza de la plaga a este mundo jardín fue mucho más profundo. Poco después, el coronel ordenó a su Le Mans Russe que asumiera la función de explorar la periferia de la columna. Comprobaste una vez más el espíritu de la máquina del Volter pesado y recargaste la munición. A medida que la cruzada se adentraba más en el desierto, zombis de plaga tambaleantes y de movimientos lentos comenzaron a aparecer en el horizonte.
Estos alguna vez fueron ciudadanos imperiales, ahora reducidos a carne de cañón por la infección de la Alianza de la Plaga. A medida que ambos bandos se acercaban, comenzaste a disparar el Volter pesado. Su aterrador rugido aniquilaba oleada tras oleada de zombies de plaga. Pero los zombies parecían interminables, reaparecían sin importar cuántos fueran asesinados. El coronel Gramayer percibió las tácticas de la Alianza de la Plaga. Ordenó a todos los tanques conservar municiones. Usando el gran peso y la armadura del Le Mans Rouge, aplastaron a sus enemigos. Apretaste con más fuerza el pesado Volter montado en el interior del tanque. El comandante del tanque realizó un giro brusco y se sumergió en un mar de zombies de plaga. Con la carga de una docena de tanques Le Mans Rouge, la marea aparentemente interminable de zombies comenzó a disminuir. Pero justo en ese momento, varias bestias de Nurgle enormes y horribles aparecieron desde rincones ocultos. Su único objetivo eran los tanques Le Mans Rouge que habían causado tantos estragos en las fuerzas de la Alianza de la Plaga. Las 3. Un disparo. Gritaste al tenaz artillero, actuando temporalmente como observador. Sin dudarlo, giró hábilmente la torreta del tanque. El cañón del arma apuntó tranquilamente a una bestia Nurgle que saltaba, y el artillero presionó el gatillo de disparo. Con un estremecimiento y un rugido ensordecedor mucho más fuerte que el motor, el Le Mans Rouge se disparó. En su campo de visión, la bestia de Nurgle fue destrozada por el proyectil. La explosión despejó un área sangrienta y espantosa dentro de la horda, dispersando a todos los zombies de la plaga en un radio de decenas de metros. Bien hecho, muchachos, el fuerte elogio del coronel Grameyer resonó en el comunicador. Te giraste hacia el artillero y compartiste una risa cordial. Permiso para hacer otra ronda, comandante. Le gritaste al comandante del tanque. El comandante silencioso levantó una mano en señal de pulgar hacia arriba. Tu Le Mans Rouge rugió aún más fuerte y cargó contra la horda de zombies una vez más. Al final, la intensa escaramuza terminó con una victoria temporal para el 4012 Regimiento Blindado de Cadia. Chapter 72. 069, Kugat, Fateroth Plagues, 3. Semana 6. La fuerza de expedición está a punto de llegar a la primera línea del campo de batalla. Notas algo inquietante. El entorno que rodea a la fuerza de expedición ha cambiado de una manera retorcida. Innumerables árboles ennegrecidos y en descomposición yacen caídos en el suelo, y enredaderas verdes se retuercen aferradas a ellos, meciéndose con la brisa. El agua de lluvia caída recientemente se ha acumulado en pantanos que emiten un hedor horrible. El cambio de terreno ha dificultado el avance de la fuerza de expedición. El tanque Le Mans Rouge que estás operando apenas logra navegar en estas duras condiciones. Sin embargo, otros miembros fieles de la expedición están sufriendo cada vez más bajas. Algunos son tragados instantáneamente por los pantanos sin fondo y malolientes. Otros tocan accidentalmente el barro salpicado, lo que hace que sus cuerpos se descompongan, dejándolos deseando la muerte. Ante circunstancias tan terribles, incluso el apóstol de la guerra Mathieu tuvo que dar un paso adelante. Ha permanecido en lo alto del tren de guerra durante varios días, predicando desesperadamente a los fieles. Parece que está intentando usar el poder de la fe para resistir las amenazas invisibles del ejército de la plaga, calmando las almas de los seguidores. Quizás fue realmente la misericordia del emperador. A pesar de las grandes pérdidas, la fuerza de expedición logra atravesar los pantanos. Semana 7. Tu fuerza de expedición ha entrado en un páramo brumoso. Sientes una extraña sensación de familiaridad con el paisaje. Sin embargo, no tienes mucho tiempo para reflexionar. En el momento en que la expedición entra al páramo, innumerables zombies de la plaga y portadores de la plaga aún más fuertes emergen de la espesa niebla. En comparación con los zombies de plaga transformados localmente, los portadores de plaga forman el núcleo del poder del ejército de plaga. Mientras tanto, los espíritus de Nurgle saltan risueños de los hombros de los portadores de la plaga. Actúan como bombas de tiempo, saltando ansiosamente hacia los fieles. De repente, el zumbido de innumerables rifles láser, los gritos entusiastas de los fieles, y el estruendo de los volteres empuñados por las hermanas de batalla llena el entorno. Con una expresión estoica, aprietas el gatillo de tu cañón automático gemelo, barriendo a los portadores de la plaga que sostienen armas podridas o huesos humanos. Al mismo tiempo, el motor del tanque Le Mans Rouge ruge mientras sus orugas de metal aplastan a cualquier enemigo en su camino. Sin embargo, en un instante, una figura montañosa y aterradora aparece en el campo de batalla.
Con la aparición de Kugat, el gran inmundo del ejército de la plaga, los ya escasos tanques pesados del regimiento de Cadia sufren grandes pérdidas. Un tanque Leman Russ, incapaz de evadirlo, es tragado entero por las fauces abiertas de un Kugat. Dentro del vientre del inmundo, sus entrañas podridas se revuelven, derritiendo gradualmente la armadura del tanque. Una bilis verde y picante inunda el interior, apagando instantáneamente las vidas de los soldados mortales que se encuentran en su interior. Prepárense para concentrar el fuego. La orden del coronel Ogrameyer llega a sus oídos. En un instante, el comandante del tanque maniobra el Leman Russ, buscando el ángulo correcto. El artillero, recién cargado, gira cuidadosamente la torreta. Ignorando el calor abrasador del cañón automático, sigues eliminando a los portadores de plaga y zombies que pululan alrededor del tanque. Con cada momento que pasa, cada tanque Leman Russ en el campo de batalla sufre más daño a su blindaje. Las armas en descomposición que manejan los portadores de la plaga no están exentas de efecto. En ese momento, tus manos arden por el cañón caliente de la pistola, desprendiendo un olor a carne asada. Aprietas los dientes y aguantas. Mientras el cañón automático se acerca a sus últimos disparos, el estruendoso estallido del cañón del tanque finalmente resuena en el campo de batalla. El enorme cuerpo del gran inmundo cornudo se tambalea, carne grasienta que rebosa de heridas abiertas y espantosas. Pero como crees que la batalla puede ganarse, las horribles heridas de Kugat comienzan a sanar rápidamente. No puedes evitar respirar profundamente. Vacías las balas restantes de tu cañón automático. Frunces el ceño mientras caes en pensamientos profundos. Observas el alboroto de Kugat en el campo de batalla y una idea loca surge. Comandante. Ataquemos directo. Lanzaremos un ataque mortal contra ese monstruo. Le gritas al comandante. El comandante silencioso no lo duda. Gira bruscamente el tanque, presionando el acelerador a fondo. El tanque aplasta a innumerables portadores de plaga mientras carga furiosamente contra Kugat. Mientras tanto, el artillero parece comprender tu intención. Carga otra bala de alto poder explosivo, ajusta el ángulo de la torreta y apunta el cañón largo hacia el inmundo que está delante. Sacas una bomba de fusión de la caja de munición vacía con tus manos quemadas. Fue algo que agarraste sin querer durante tu último reabastecimiento. Sin expresión alguna, guardas la bomba de fusión en tu abrigo. En ese momento, la carga imprudente de tu tanque parece captar la atención de Kugat. Dejando caer los restos medio derretidos de un tanque, Kugat balancea su cabeza hinchada y comienza a caminar pesadamente hacia ti. Eres tú. Huelo tu hedor. Eres el títere cadáver que arruinó mi don de la plaga. Devuélvemelo. Ruge Kugat por el campo de batalla. Respiras profundamente. Un destello de comprensión ilumina tus ojos mientras comprendes. Ah, ya veo, murmuras con una sonrisa. En ese momento, Kugat se abalanza sobre el tanque con furia. Justo cuando su boca abierta está a punto de engullir el tanque, el artillero aprovecha el momento y dispara. Al mismo tiempo, el comandante silencioso empuja el acelerador hasta el límite. Con el estruendo del proyectil altamente explosivo y el rugido feroz del motor del tanque, la mitad del tanque y su largo cañón chocan contra el cuerpo pútrido y podrido de Kugat. Mareado por el impacto, abres rápidamente la escotilla sellada en la parte superior del tanque. Sacas la cabeza, miras fijamente los ojos cerrados y llenos de odio de Kugat y sonríes. El emperador te manda saludos, maldito gordito. Saltas del tanque con una bomba de fusión en tu mano escaldada. Chapter 73. 070, Emperor's Fury. La cabeza hinchada de Kugat fue completamente consumida por la horrible explosión de la bomba térmica. Desde lo más profundo de su garganta llena de gusanos, un gemido resentido escapó mientras su alma partía hacia el jardín. Todo tu cuerpo fue incinerado por la intensa explosión y las llamas, dejando solo una pizca de cenizas. Has muerto. Simulación completa. Duración: 49 días. Las siguientes opciones están disponibles para retención. Opción 1. Manual del conductor del tanque Leman Russ, completo, anotación. Frenos. ¿Quién los necesita? Solo necesitas el acelerador. Opción 2. Cráneo servo de Mathieu, reliquia, anotación. Esta es la única reliquia del apóstol de la guerra. Por favor, trátala bien. Opción 3. Volter de precisión MK4, arma sagrada, anotación. Esta arma encarna la furia del emperador y sirve como recompensa del emperador por destruir la plaga de Nurgle. La simulación superó las 24 horas, no se ha renunciado al uso del simulador. Tiempo de recuperación:
49 horas. Tiempo de recuperación disponible. 289 horas. ¿Te gustaría consumir tiempo de enfriamiento? Enfriamiento no consumido. El simulador entrará en enfriamiento natural, se puede omitir en cualquier momento. La simulación concluyó rápidamente. Las opciones de recompensa aparecieron ante Zaire. En el momento en que vio el Voltaire entre las opciones, una brillante sonrisa se dibujó en sus labios. Jaja, por fin llegó. En su emoción, Zaire aparentemente se olvidó del vehículo volador que tanto deseaba. Pero ahora, no le importaban las otras opciones. Sin dudarlo, eligió el Precision Voltaire. En un instante, un Voltaire frío y metálico se materializó en las manos de Zaire. Incluso en comparación con la imponente complexión de Zaire, el Voltaire parecía enorme. Jeje, y en ese momento, un radiante Zaire examinó cuidadosamente el pesado Precision Voltaire. Una mirada de obsesión apareció instintivamente en su rostro. Tras respirar profundamente, acunó el Voltaire y corrió desde la sala de descanso al campo de tiro en la base. Auge, con expresión solemne, Zaire respiró profundamente otra vez. Extendió los pies, asentándose, y tensó todos los músculos de su cuerpo. El notorio retroceso del Voltaire era casi legendario. Aparte de aquellos diseñados para soldados comunes, la mayoría de los Voltaires eran armas diarias para los astartes. Preparado, Zaire apretó suavemente el gatillo. Auge, una poderosa onda de choque surgió del cañón del Voltaire, obligando a Zaire a retroceder un paso. Al mismo tiempo, un muñeco alto hecho con materiales de desecho por David el Golem de hierro estalló en pedazos. Fragmentos esparcidos por todas partes. ¡Guau! Con el rostro enrojecido, Zaire no pudo contener un grito de pura euforía. Aunque le dolían los brazos, el dolor valía totalmente la pena. Este era un maldito Voltaire. Lleno de alegría, Zaire levantó el Voltaire, riendo extasiado. Jajaja, pero probar el poder del Voltaire tuvo un costo. Fiel a su diseño Astartes, el retroceso de un solo disparo dejó moretones radiales a lo largo de un lado del brazo de Zaire. Parece que necesitaré una armadura de batalla solo para usarlo, y ni siquiera debería considerar el modo de disparo rápido. El retroceso me destrozaría los brazos, murmuró para sí mismo. Exhalando lentamente, sopló sobre su brazo magullado. Sin una servoarmadura con retroalimentación de fuerza ni completar la cirugía Astartes, usar el Voltaire a su antojo todavía estaba fuera de su alcance. Pero Zaire no era codicioso. El Voltaire y la espada sierra solo cumplieron una fracción de sus modestas ambiciones. Al poco tiempo, satisfecho, Zaire guardó el Voltaire en la sala de equipos con su resto del equipo. Luego abandonó la base y se dirigió a casa. Minutos después. Tarareando una melodía, Zaire entró por la puerta principal. Vio a su tía, recién salida del trabajo, charlando en el sofá. Zaire le dedicó una sonrisa y la saludó, luego caminó rápidamente por la sala de estar hasta su dormitorio. Justo cuando estaba considerando relajarse con una nueva película, una tía visiblemente desanimada llamó a su puerta abierta. Acostado en su cama, Zaire arrojó su teléfono a un lado y se apoyó en un codo. ¿Qué pasa, tía? ¿Pasó algo? Suspiró y su tía meneó la cabeza y suspirando. Estaba pensando en lo impredecible que puede ser la vida. Un amigo me acaba de contar que un viejo conocido falleció en un accidente. Zaire asintió. Con un toque de formalidad, consoló a su tía. Tal vez así sea la vida. Has comido menos que la sal que yo he comido, hablando de la vida, ¿eh? Ella le dirigió una mirada exasperada. A punto de irse, se detuvo, recordó algo y se giró. Casi lo olvido. El funeral del hermano fallecido de Big Mike, retrasado más de un mes, ya tiene fecha. Mañana no irás a ningún lado. Vendrás conmigo al servicio, ¿entiendes? Ay, como desee, señora. Con un suspiro, Zaire asintió. Al desplomarse sobre la cama, el marco emitió un leve crujido. El murmullo de su tía se fue desvaneciendo. Pensamientos vagos comenzaron a surgir en su mente. Sin el avión, la investigación sobre el orfanato Red River quedó suspendida y el tiempo de recuperación del simulador se estaba agotando. Se preguntó cuántas armas prepararía la señora Gao y después del funeral de mañana, ¿debería visitar a la señora Gao? Y comprobar el progreso de la reestructuración de la pandilla y con la cabeza llena de pensamientos, Zaire sintió que sus párpados se volvían pesados.
Girándose ligeramente, apoyó la cabeza en la almohada y se quedó dormido. Cuando cayó la noche y la ciudad quedó en silencio y en la sala de equipos de la base, el Volter que Zaire acababa de almacenar de repente emitió un zumbido bajo. Al mismo tiempo, una voluta de niebla negra del grosor de un pulgar emergió de las profundidades del Volter. Chapter 74. 071, a funeral. A la mañana siguiente, la cálida luz del sol se filtraba lentamente por el suelo del dormitorio, dispersando los restos de una neblina oscura que aún persistía en el aire. La luz parecía atravesar una barrera invisible, y los sonidos de la bulliciosa ciudad exterior llegaron gradualmente a los oídos de Zaire. Abrió los ojos aturdido. Silbido, todavía medio dormido, Zaire inhaló profundamente, frunciendo el ceño mientras levantaba la mano y presionaba los dedos contra sus sienes, tratando de aliviar el agudo dolor que palpitaba profundamente en su cerebro. Unos momentos después, Zaire despertó del todo, haciendo una mueca. Se incorporó lentamente en la cama, cruzando las piernas, con expresión de desconcierto en el rostro mientras murmuraba para sí mismo: «¿Me resfrié? O sea, con mi constitución actual, ¿no debería ser inmune a estas pequeñas dolencias?» Con un suspiro de resignación, Zaire saltó de la cama, se dirigió rápidamente a su escritorio y rebuscó entre un montón de trastos para encontrar un frasco de analgésicos sin caducar. Sin molestarse en beber agua, masticó las pastillas y se las tragó. Minutos después, a medida que la medicación hacía efecto, el dolor punzante en la cabeza de Zaire fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Uf, con algo de alivio, Zaire exhaló lentamente, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Estiró el cuerpo y, tras sudar un poco, se dio la vuelta y salió del dormitorio. Para entonces, la luz del sol se filtraba a través del cristal de la cocina y se proyectaba sobre el suelo de la sala. En la sala, la tía de Zaire, vestida con un traje negro, se arreglaba el pelo corto frente al espejo. Al oír la puerta, instintivamente levantó la cara, cubierta con una mascarilla hidratante, y frunció el ceño al ver a Zaire estirando el cuello. Dejó el espejo en su regazo y, agitando un peine en una mano, alzó la voz. «¡Qué vaga! Mírala ahora. ¿Cómo puedes levantarte ahora mismo? Estaba a punto de llamarte, ahora date prisa y lávate». Al oír las palabras de su tía, Zaire miró el reloj de la sala y parpadeó con cierta resignación. «Tía, son solo las 9. Aunque durmiera un poco más, no llegaríamos tarde pero antes de que pudiera terminar su pequeña queja. Rotura». Su tía se arrancó la mascarilla, con expresión seria mientras levantaba el peine y lo apuntaba a Zaire. «¿Has olvidado todos los modales que te enseñé? Esto es un funeral. Y es el funeral del hermano fallecido de tu amigo Mike». Con una severidad inusual, su tía no iba a dejar que Zaire se librara del asunto. Sin embargo, antes de que pudiera empezar un sermón, Zaire, sintiendo otra punzada de dolor en la cabeza, levantó rápidamente las manos en un gesto de rendición. «Tía, lo siento. Voy a lavarme ahora mismo». Zaire se apresuró a entrar al baño y, 5 minutos después, se encontraba frente a su tía con aspecto renovado, ahora vestido con ropa deportiva negra. Su tía, con expresión neutra, tiró el peine a un lado y, entrecerrando los ojos, lo observó detenidamente antes de poner los ojos en blanco. «Pasaré por alto el código de vestimenta porque has crecido muy rápido, pero ni siquiera puedo empezar a comentar sobre tu sentido de la moda. Está bien, vámonos entonces». Su tía se levantó rápidamente del sofá. Sonriendo, Zaire hizo una ligera reverencia, extendiendo el codo hacia ella. «Mi querida tía, después de ti». Divertida, enganchó su brazo con el de él, lo miró y le advirtió. «Te lo digo, compórtate bien en el funeral, ¿entiendes?» «Sí, señora». «Entendido». A las 2 p.m., en un cementerio público de Harlem, el funeral del hermano de Mike se llevó a cabo según lo previsto. Solo asistieron unas pocas personas. En su mayoría amigos, familiares y vecinos de la comunidad. Zaire y su tía permanecieron en silencio bajo la sombra de un árbol. Los llantos angustiados de la madre de Mike resonaron en los oídos de Zaire, quien observó cómo el bocazas Mike intentaba consolarla, apenas conteniendo su propio dolor. Tras respirar hondo, Zaire mantuvo una expresión solemne durante todo el proceso. Antes de la ceremonia, Mike le había dicho que el gobierno federal había presionado al Departamento de Policía de Nueva York, al FBI y a otras agencias para que cerraran el caso rápidamente. Tanto el hermano de Mike como muchos otros niños desaparecidos habían recibido una conclusión fría y oficial.
Cualquier familia que aceptara la compensación humanitaria renunciaba automáticamente a su derecho a buscar la verdad. Debido a la frágil salud mental de su madre y a las dificultades económicas, Mike había aceptado a regañadientes las duras condiciones del gobierno. Era un hombre común y corriente, proveniente de una familia desestructurada, indefenso ante las autoridades federales. Media hora después, al concluir las palabras del reverendo, los asistentes se despidieron y se dispersaron. Zaire y su tía declinaron la invitación de Mike a una cena familiar, pues no querían verlo esforzarse más. Después de despedirse, Zaire observó en silencio la silueta encorvada de Mike mientras sostenía a su madre, dejando escapar un suave suspiro. Ahí dirigiéndose a su tía, le preguntó: «Tía, ¿alguna vez has pensado en irte de aquí? Me refiero a este país». Sorprendida, su tía levantó la cabeza, con sus ojos enrojecidos mirándolo fijamente. «¿Qué? ¿Te sientes ya mayor y listo para abandonar a tu pobre tía?», bromeó, pellizcándole el brazo juguetonamente. Sin fingir dolor, Zaire cambió de tema rápidamente. «Vamos, tía. Era solo una pregunta. Para compensar mi desliz, ¿qué tal si invito una película y una cena elegante?». Sonriendo, su tía respondió: «Lo dijiste». «No te obligué», riendo, le dio una palmada juguetona en el brazo. «Vamos, chaval, conozco el restaurante más caro de Harlem». Chapter 75. 072, Emergence. El cielo se oscureció gradualmente a medida que caía la noche. Innumerables calles de la ciudad se iluminaron lentamente con deslumbrantes letreros de neón. En una bulliciosa calle de Harlem, un restaurante francés con una decoración elegante y lujosa estaba lleno de clientes. Cuando los invitados entraron al restaurante, la primera imagen que los recibió fue el techo meticulosamente diseñado. Entre las costosas tallas y estatuas de artistas de renombre, colgaban delicados candelabros de cristal que brillaban con un brillo cautivador. Bajo las brillantes luces del techo, varios camareros con camisas negras se movían entre los invitados con la elegancia de mariposas revoloteando entre las flores. Sus elegantes movimientos y rostros atractivos atrajeron la admiración de muchos clientes, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en el otro extremo del restaurante, lejos del animado centro, Zaire estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados, observando a su tía devorar su comida con voraz entusiasmo. Respirando hondo, la miró con cierta exasperación y le dijo con dulzura: «Tía, ¿puedes bajar un poco el ritmo? No me preocupa la cuenta, me preocupa que te ahogues y...». Antes de que terminara de hablar, la tía de Zaire, que estaba ocupada desgarrando una langosta, levantó de repente su barbilla redondeada, mirándolo con los ojos muy abiertos y el rostro ligeramente sonrojado. Apenas podía hablar con la boca llena, pero logró murmurar: «Ah, este es tu deber filial, simplemente no quiero desperdiciarlo». Al escuchar su respuesta casual, Zaire no pudo evitar inclinarse hacia adelante con una sonrisa divertida y sus labios se separaron como para burlarse de ella. Pero en ese instante ocurrió un cambio repentino. En un instante, el suelo del restaurante tembló violentamente. Auge. Con un estruendo ensordecedor que se acercaba cada vez más, las luces de todo el restaurante se apagaron de repente, sumergiendo todo en la oscuridad. Entonces, los candelabros que colgaban del techo se sacudieron y se estrellaron contra el suelo con una serie de fuertes ruidos estrepitosos. Antes de que los comensales del restaurante pudieran reaccionar a correr. ¡Monstruo! Se oyeron gritos en la calle afuera del restaurante mientras los peatones en pánico se dispersaban en todas direcciones, huyendo de algo más allá de la comprensión, perdidos en el terror absoluto. En ese preciso momento, cuando las luces del restaurante se apagaron, Zaire saltó de su asiento y su poderoso movimiento hizo que su silla cayera al suelo detrás de él. En varios pasos, llegó al lado de su tía, extendiendo su musculoso brazo para levantarla. «Zaire, tú», empezó ella, desconcertada, pero Zaire, con el rostro impasible, la cargó sobre su hombro. Su expresión se volvió gélida mientras el caos a su alrededor crecía. Escuchó atentamente los gritos y sonidos de choques a su alrededor, mientras su cuerpo se preparaba instintivamente para el combate. «David», ordenó en voz baja. «Informa de la situación y traza la ruta de escape más cercana». «Maestro, 500 metros calle abajo, una criatura humanoide de 3 metros de altura está arrasando, matando indiscriminadamente y destruyendo propiedades». En el momento en que Zaire terminó de hablar, la voz mecánica de David emergió de su bolsillo. «Ruta de escape calculada.
Puedes cruzar la cocina del restaurante, llegar a un callejón y localizar una entrada a una alcantarilla cercana. La entrada conduce a un túnel recién excavado, donde estoy trabajando cerca. Nos vemos enseguida. Y mientras Iron Man calculaba su escape, Zaire respiró hondo y entró en acción, cargando a su tía, que ya había percibido la gravedad de la situación. Corrió hacia la cocina sin dudarlo, gritando: «¡Muévanse! Despejen el camino». El restaurante poco iluminado ofrecía poca visibilidad y Zaire avanzó a toda velocidad, apartando a cualquiera que bloqueara su camino. Aunque no podía permitirse el lujo de preocuparse por nadie más, su única preocupación era llevar a su tía a un lugar seguro. Después de salir del restaurante y entrar en un callejón vacío, Zaire se permitió un breve suspiro de alivio. Auge. Una explosión estalló en la distancia y una enorme llama anaranjada se elevó hacia el cielo. Momentos después, los gritos angustiosos de la gente llenaron la calle más allá del restaurante, sonando como si hubieran entrado en una horrible pesadilla. ¿Es esto, una guerra?, preguntó su tía, todavía colgada de su hombro, con un ligero temblor en la voz, dejando caer media langosta al suelo, conmocionada. «No es nada, tía, solo una pequeña escena», dijo Zaire suavemente, sintiendo su ligero temblor en su hombro. Mientras tanto, sus ojos recorrieron el suelo, buscando la entrada de la alcantarilla que David había mencionado. En segundos, Zaire encontró la entrada y se dirigió rápidamente hacia ella. Bajó a su tía con cuidado, se agachó y metió la mano en la abertura de la tapa de la alcantarilla. Grieta. Con un leve gruñido, levantó la pesada tapa, liberando un hedor abrumador proveniente de la alcantarilla de abajo. ¿Es esto? Y dudó por un momento, cuestionando la elección de ubicación de David. Entonces, desde las profundidades de la oscura alcantarilla, sonó la voz metálica de David. «Maestro, he llegado». Y Zaire suspiró y asintió levemente. Se giró hacia su tía, quien parecía desconcertada pero resuelta, con la mirada fija en él. «Tía, tú primero», dijo con firmeza. Quizás fue el tono inflexible de Zaire o los gritos cada vez más fuertes en los alrededores lo que animó a su tía. Incluso ante el mal olor de la alcantarilla, no dudó. Tras respirar profundamente, saltó al túnel poco iluminado que se encontraba debajo, guiada por el tenue resplandor azul de la presencia de Iron Man. Zaire observó cómo David atrapaba a su tía sana y salva. Solo entonces se relajó. Se crujió el cuello, echando una última mirada al humo y las llamas que se elevaban sobre la calle, luego saltó a la alcantarilla sin mirar atrás. Chapter 76. 073, Die Heretic. La alta figura de Zaire voló por el aire y aterrizó pesadamente. Chapoteo. Sus pies se hundieron en las sucias aguas de la alcantarilla. Enderezando la espalda, Zaire levantó la barbilla. No muy lejos, la luz azul en los ojos de David parpadeó levemente. Iluminó el interior de la alcantarilla. Entre los dos brazos metálicos de David, la tía de Zaire, aturdida y sin palabras, se acurrucó con cautela, con su rostro pálido lleno de sorpresa. Zaire no tuvo tiempo de explicarle más. Hizo un gesto con la mano hacia adelante y ordenó en voz baja. «David, acompaña a la tía a casa». «Como ordene, mi señor, por favor, sígame». Iron Man. David giró su cabeza de metal. Primero hizo una ligera reverencia a Zaire. Luego asintió con la cabeza hacia su tía, que estaba a su alcance. Después de eso, Iron Man giró su cuerpo de metal y se dirigió a las oscuras profundidades de la alcantarilla. Zaire, con el rostro sombrío, caminaba con dificultad por las alcantarillas, siguiéndolo en silencio. Segundos después, Iron Man, sosteniendo a la tía de Zaire, entró en un pasaje conectado a la alcantarilla. El camino que eligió bloqueó por completo el flujo de aguas residuales. Justo cuando Zaire sacó un pie de las aguas residuales y entró en el pasaje subterráneo seco. Auge. Una explosión más apagada resonó en la estructura subterránea. Un estruendo atronador resonó lentamente. Zaire inclinó la cabeza, con la mirada imperturbable, elevándose lentamente. Incluso con solo el tosco techo de piedra de la alcantarilla sobre él, su vista parecía penetrar las capas de tierra superiores. Vio al grotesco monstruo arrasando la ciudad. «Ese maldito hereje. Mi señor». Iron Man, que iba solo unos pasos por delante, pareció notar la vacilación de Zaire. Giró su cabeza de metal y la luz azul en sus ojos parpadeó. «No es nada». Y al escuchar la pregunta de Iron Man, Zaire retiró lentamente la mirada.
Sin embargo, sus manos, colgando a sus costados, se apretaban y aflojaban repetidamente, las puntas de sus dedos temblaban ligeramente. Llévate a la tía. Yo, todavía tengo cosas que hacer. Al momento siguiente, Zaire, con el rostro sombrío, inclinó la cabeza, tomando una decisión. Él respiró profundamente. El hedor a descomposición del agua del alcantarillado llenó sus sentidos, tirando de su corazón que latía rápidamente. Que encuentres la gloria en la batalla. Iron Man David giró la cabeza y, sin dudarlo, siguió adelante. La tía de Zaire, sostenida con cuidado en sus brazos, se mordió el labio. Ella instintivamente apretó los puños pero permaneció en silencio. No mucho después, la luz azul se desvaneció gradualmente en la distancia. Cuando la silueta de Iron Man desapareció por completo en el oscuro pasaje subterráneo, Zaire, de pie y sin expresión alguna, abrió la interfaz de su simulador. Se desplazó a través de una gran cantidad de elementos recuperados. Momentos después, un equipo pesado se materializó silenciosamente dentro del pasaje subterráneo. Bajo el cielo nocturno, entre las calles de Harlem de varios edificios salía humo, mientras que las llamas de los vehículos en llamas se elevaban hacia lo alto. Los gritos de los civiles heridos y el derrumbe de las ruinas llenaron el aire, convirtiendo la calle en un mortal campo de batalla urbano. Parecía un infierno de pesadilla. Golpe. 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 Unos pasos pesados resonaron lentamente. Una criatura humanoide de 3 metros de altura caminaba por la calle. El sudor se filtraba desde su piel gris pálida, goteando hasta el suelo. Las gruesas placas de hueso que cubrían su pecho se abrían y cerraban ligeramente con cada respiración pesada. Incluso los huesos elevados y puntiagudos de su espalda brillaban débilmente, moviéndose hacia arriba y hacia abajo con cada paso. En ese momento, el monstruo humanoide de repente levantó un brazo enorme, tan grueso como el muslo de un adulto. Un estruendoso crujido de aire resonó a su alrededor. Este inmenso poder provocó que una sonrisa siniestra se extendiera por su grotesco rostro. Hei recordó que alguna vez tuvo un nombre humano. Pero ahora prefirió llamarse Abominación. Una voz profunda y opresiva llenó el área circundante mientras Abominación se burlaba. Sal, Hulk. ¿Hasta cuándo seguirás escondido, cobarde? No hubo respuesta a la burla de Abominación. Pero debajo de un vehículo volcado cercano, un hombre, luchando con sus heridas, llamó la atención de Abominación. Abominación se acercó a él avanzando con pasos pesados. Sin ningún rastro de humanidad en sus ojos, Abominación levantó un pie colosal, ignorando las súplicas y gritos del hombre, y pisoteó sin dudarlo. Plaf. En un instante, la carne destrozada y los fragmentos de metal del vehículo se mezclaron, indistinguibles. Abominación meneó su cabeza gris. Su voz profunda resonó lentamente. No eres Hulk, aburrido. Se ajustó el pie salpicado de sangre. Justo cuando su enorme cuerpo estaba a punto de girar, 2 botes de metal rojo, de más de 30 centímetros de largo, fueron arrojados desde los escombros cercanos. Giraban en el aire, reflejando la luz del fuego y captando instantáneamente la mirada de Abominación. Sonido metálico, pero con un nítido sonido metálico, los botes detonaron de repente. Un destello de luz cegador, tan radiante como el sol, estalló frente a Abominación. La arrogancia de Abominación cobró un precio brutal ya que sus ojos quedaron quemados y cerrados. Innumerables rayos de luz abrasadora lo cegaron instantáneamente. Tambaleándose, Abominación levantó reflexivamente sus enormes manos para protegerse los ojos. Un aullido de dolor escapó de su boca. Mientras el aullido de Abominación resonaba en los alrededores, su enorme cuerpo se tambaleó. Sus pies descalzos aplastaron el suelo mientras se tambaleaba hacia atrás. En ese momento una figura alta, vestida con una armadura de camuflaje oscuro, saltó repentinamente de los escombros. En sus manos él manejaba un arma peculiar, que brillaba con un lustre metálico y estaba llena de luz verde que giraba en tubos transparentes. En un abrir y cerrar de ojos Zaire, saltando alto, desató una descarga mortal contra la Abominación cegada sin dudarlo. ¡Zas! Un aterrador rayo de luz verde salió disparado del camión Gauss Burst como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, golpeó el enorme cuerpo de Abominación. La piel gris, lo suficientemente resistente para soportar balas de alto calibre, se evaporó casi instantáneamente.
Innumerables trozos de carne se desintegraron en átomos verdes y se disiparon rápidamente. Incluso las poderosas habilidades regenerativas de Abominación no pudieron resistir la fuerza evaporativa de la mortal luz verde. En el siguiente instante aterradores rayos verdes, como una tormenta de balas, disparados continuamente desde el cañón vibrante. Muere y hereje. Chapter 77. 074, Death of Abomination. Cada centímetro de la carne de Abominación se evaporaba continuamente. Incluso las pesadas placas de hueso que cubrían su pecho no pudieron soportar la terrible desintegración causada por el rayo verde. Una a una, las costillas envueltas en una luz verde brillante se desmoronaron y desaparecieron, exponiendo completamente un corazón enorme que late violentamente. Al mismo tiempo, sus gruesas patas fueron alcanzadas por múltiples rayos verdes, vaporizando la carne y derritiendo rápidamente los huesos, provocando que el enorme cuerpo de Abominación pierda todo soporte en un instante, cayendo hacia atrás como un árbol podrido. El cuerpo roto se desplomó pesadamente al suelo, enviando nubes de polvo y dispersando átomos verdes por todas partes. En ese momento, las extremidades de Abominación se separaron del cuerpo destrozado y se disiparon por completo. Solo una cabeza pálida, parcialmente conectada por una sección de cuello, y ese enorme corazón que aún late al aire libre, eran evidencia de que todavía estaba vivo. En completo horror y confusión, Abominación luchó por gritar y preguntar, pero debajo de su cuello, la luz verde que se extendía desintegró sus cuerdas vocales y su tráquea, dejándolo en silencio. Lo único que quedaba eran respiraciones frenéticas y forcejeantes. En la oscuridad, Abominación retorció su cuerpo roto, detectando vibraciones en el suelo con partes de su piel en su espalda. De repente se dio cuenta, desesperado, que la figura que tan fácilmente había destruido su poderoso cuerpo se acercaba lentamente. Aplastar, unos momentos después, una hoja de metal helada y penetrante se hundió en el corazón que aún latía. En la calle ahora silenciosa, Zaire levantó su Gauss Blaster, retiró la bayoneta del corazón de Abominación, y apuntó nuevamente con el cañón al cadáver gigante que se enfriaba gradualmente, apretando el gatillo. ¡Zas! Un torrente de aterradora luz verde envolvió todo lo que estaba a la vista, derritiendo incluso una capa gruesa de tierra debajo de ella. En un instante, los átomos verdes flotaron y ascendieron, disolviéndose en el aire. Hacer clic, Zaire, vestido con una armadura de caparazón de color casa, dejó de disparar de repente. Levantó su cabeza cubierta con casco, mirando hacia el final de la calle. Una fila de coches patrulla y un BS militares llegaron tarde. Un resoplido frío se escapó del interior del casco. HMPH, Zaire entonces se echó al hombro su Gauss Blaster, caminando hacia las sombras de un edificio cercano sin mirar atrás. No mucho después, mientras policías sudorosos y soldados completamente armados pasaban con cautela por la calle devastada y llegaban al objetivo, todo lo que encontraron fue un cráter aterrador en el suelo. Y un único y enorme dedo del pie de la criatura humanoide que quedaba. Intercambiaron miradas desconcertadas, completamente perdidas. Una hora más tarde, Zaire se abrió paso a través de tortuosos pasajes subterráneos, regresando a la base secreta. Inmediatamente vio a Iron Man David esperándolo. Miró a su alrededor pero no vio a su tía. Dejando el Gauss Blaster, Zaire se quitó el casco y miró a David, preguntándole: ¿Dónde está la tía? David, aparentemente imperturbable ante el equipo de Zaire, giró su cabeza de metal, las cuencas de sus ojos destellaban una luz azul. Mi señor, su tía se ha ido a casa a descansar, creo que tuvo mucho que procesar hoy. Al escuchar la voz mecánica del robot, Zaire respiró profundamente en silencio. Se dirigió a la mesa redonda en el pasillo, tirando su casco casualmente, y luego se sentó en la mesa de metal con un suspiro, diciendo: No quería que la tía supiera demasiado, es una persona común y corriente con ideas anticuadas. No necesita esta carga. Mi señor, si me permite interrumpir, antes de que pudiera terminar, David dio un paso adelante y su imponente estructura de metal se movió. Su voz mecánica parecía contener un dejo de emoción. Tu tía no es tan frágil como imaginas, de hecho, en tu ausencia, se calmó rápidamente e incluso intentó comunicarse conmigo. Aunque sus métodos eran algo torpes, su respeto por mí excedía con creces el de la señorita Jessie.
Perdone mi presunción, pero esto es un hecho basado en datos, y creo que no tiene por qué preocuparse, especialmente por su tía. Las palabras de David volvieron a silenciar a Zaire. Sus pies colgantes se balanceaban inconscientemente de un lado a otro. Minutos después, una mirada ligeramente cansada apareció en los ojos de Zaire mientras saltaba de la mesa de metal. Creo que necesito hacer una reflexión seria. Sin mirar atrás, se dirigió a la zona de descanso. Media hora después, un Zaire recién limpiado abrió silenciosamente la puerta de su casa. Miró fijamente la sala de estar completamente oscura, dudó un momento y se abstuvo de molestar a su tía. Zaire regresó a su dormitorio, acostado en la cama mientras miraba las noticias en su teléfono. Esta noche, la aparición de la criatura asesina había sumido en el pánico en Nueva York. El número inicial de muertos provocó indignación pública en línea. Con gente cuestionando a los militares, criticando al gobierno federal, y burlándose del multimillonario Iron Man por su hábito de salvar a los extranjeros. El caos reinaba en el mundo virtual. Con los ojos entrecerrados, Zaire leyó rápidamente las noticias. No encontrando nada útil. Dejó el teléfono a un lado, planeando descansar un poco. Cuando cerró los ojos, se quedó en un estado de confusión, sintiendo como si algo se estuviera gestando en lo más profundo de su mente. Pero antes de que pudiera comprender esta misteriosa sensación, se había quedado completamente dormido. A la mañana siguiente, Zaire, decidido a tener una conversación sincera con su tía, en cambio, se encontró siendo consolado por ella. Ella expresó por primera vez su admiración por su valentía anoche. Y orgullo por su crecimiento. Finalmente, reveló un sentimiento inesperado. Que no importa lo que Zaire decida hacer en el futuro, como familia, ella siempre elegiría apoyarlo y comprenderlo. Si un día, todo lo que le resultaba familiar se volvió incontrolablemente diferente, ella seguiría voluntariamente los arreglos de Zaire. Ella no se convertiría en una carga extra para él. En breve, sus sinceras palabras dejaron a Zaire sin palabras. Solo pudo asentir en silencio, contemplando el futuro de su tía. No mucho después, Cal llamó para registrarse. Y su tía decidió dirigirse al restaurante y abrir el negocio. Dejado en casa, Zaire tomó un desayuno sencillo. Y planeó repasar sus estudios para los exámenes, luego dirígete a la base para verificar la recuperación de Jessica. Media hora después, como si recordara algo, Zaire dudó, luego volvió a abrir el simulador, listo para comenzar la siguiente simulación. Chapter 78. 075, Titan Kun. On the Godway, a Big Drop is Go. A. Simulación inicializándose y identidades disponibles. Recluta de Katachan, Granadero Krieger, Sargento Kasukin, Soldado de Asalto Letalis. Por favor seleccione su identidad de llegada. Si se rechaza, se seleccionará una identidad aleatoria. Selección de identidad rechazada. Simulación inicializándose y has llegado al universo de Warhammer. Hora. Desconocida ubicación. Galaxia Segmentum Ultimatalos. Te encuentras dentro de un avión de transporte Valkyrie y llevas una pesada armadura de caparazón de color verde oliva con un casco completamente cerrado. En tus manos tienes un rifle láser modelo Akatran y un paracaídas gravitacional sujeto a tu espalda. Sin llamar la atención, desvías la mirada para observar tu entorno. Dentro de la cabaña poco iluminada de la Valkyrie hay varios soldados comunes, vestidos de manera idéntica a ti, se preparan en silencio para la batalla. La mayoría está inspeccionando sus rifles láser modelo Akatran, mientras que algunos llevan lanzallamas o morteros. Respiras profundamente, adaptándote a las tenues vibraciones que recorren la cabina. Justo cuando estás a punto de pedirle información a un soldado cercano y un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme de un oficial imperial, sale tambaleándose de la cabina de la Valkyrie. Una gorra con visera cubre su cabello canoso y su rostro está marcado por arrugas y cicatrices ásperas, como si lo hubiera quemado un láser. La mayoría de las tropas del Astra Militarum, la voz solemne del oficial resuena en la cabina, atrayendo la atención de todos los soldados, incluido usted. Esto no es un recordatorio para ustedes, idiotas. El rostro marcado por las cicatrices del oficial se ilumina con una sonrisa irónica mientras observa a los soldados. Viajarán en transportes Valkyrie, ajustando con calma sus rifles láser, murmurando oraciones y descendiendo lentamente, sin ser molestados por el fuego antiaéreo, para aterrizar en tierra firme. Pero no lo harás. La voz del oficial se eleva y sus ojos brillan con un fuego intenso.
Dejarás la Valkyria de una manera completamente diferente. Dime, chicos y chicas, ¿y cómo aterrizarán? Grita el oficial con las venas hinchadas en el cuello. Los soldados en la cabina dejan de hacer lo que están haciendo inmediatamente. Se ponen de pie al unísono, con voces firmes que resuenan en sus cascos cerrados. Informando, señor. Aterrizaremos de pie. Te unes al grito instintivamente, mezclándote con los demás. ¡Hurra! El oficial se endereza, saluda y lanza un fuerte grito. ¡Hurra! Los soldados circundantes responden con orgullo. En ese momento, el silbido de las válvulas mecánicas al abrirse llena el aire. El paracaídas de gravedad en tu espalda zumba suavemente. Te giras hacia el sonido y ves que la puerta de la cabina de la Valkyria se abre lentamente, inundando la cabina con una luz cegadora. Un viento gélido y cortante entra azotando y golpeando a todos los que están en el interior. Sin preparación, casi pierdes el equilibrio. Cuidado, capitán. Un soldado cerca de usted lo sostiene del brazo. Una voz femenina resuelta resuena desde su casco cerrado. No tienes tiempo para agradecerle. Observas cómo los soldados, uno tras otro, lanzan un grito de batalla y salen corriendo de la Valkyria hacia el aire libre. Una vez que salen de la cabina y saltan al aire y los paracaídas gravitacionales en sus espaldas emiten llamas blancas y brillantes que les ayudan a ajustar rápidamente la posición de sus cuerpos. La soldado que te ayudó te da una palmadita firme en el brazo antes de cargar hacia adelante sin dudarlo. Sientes un miedo creciente a la caída. Dudas por un momento. Sin embargo, con el rabillo del ojo se ve cómo la mano del oficial se dirige lentamente hacia su cintura. Respiras profundamente. Un feroz grito de batalla escapa de tus labios. Sin pensarlo dos veces, te lanzas hacia adelante y saltas fuera de la Valkyrie. El viento gélido y cortante, afilado como una espada, corta los huecos de tu armadura y penetra tu cuerpo. Experimentas una fugaz sensación de ingravidez. El paracaídas gravitatorio en tu espalda te ayuda a recuperar rápidamente el equilibrio, aunque todavía estás nervioso. En ese momento, bajo el inmenso cielo azul y un transporte Valkyrie tras otro ruge mientras expulsan soldados de sus cabinas. Se observa una llamativa insignia en el costado del transporte y descubre cuál es tu verdadera unidad. Las tropas de desembarco Elíseas. El viento frío absorbe el calor de tu cuerpo. Aprietas los dientes por el frío. Tus ojos recorren a los demás soldados que te rodean, observando cómo se preparan para aterrizar. Un minuto después, tus pies golpean fuertemente el suelo y tus botas se hunden en la tierra. Un dolor agudo se irradia a través de tus piernas. Pero el suelo sólido bajo tus pies proporciona una reconfortante sensación de estabilidad. Odio las gotas, murmuras para ti mismo. Uno a uno, soldados completamente armados aterrizan a tu alrededor, sus botas golpeando el suelo. Se agachan rápidamente, escaneando los alrededores mientras separan sus paracaídas gravitacionales. Respiras profundamente y tratas de quitarte tu propio paracaídas gravitatorio. Miras hacia abajo, revisas tu equipo y agarras firmemente el rifle láser en tus manos. Te das cuenta de que has aterrizado en una zona industrial, rodeada de estructuras altas. Algunos soldados ya han comenzado a asaltar edificios cercanos como parte del asalto. Fuego láser al rojo vivo y pulsos de energía azul de un enemigo desconocido destellan, encendiendo la batalla. Justo cuando estás a punto de unirte a la lucha y capitán. Dirección equivocada. 9 soldados, con armadura y casco, se reúnen a tu alrededor. La mujer soldado que te salvó antes detiene tu avance imprudente. Repite los objetivos de la misión. Recuperas la compostura rápidamente, preguntando con calma y determinación. La misión del 23 Regimiento de Desembarco es asegurar toda la planta desalinizadora 23-30. El objetivo de nuestro escuadrón es tomar los tanques de agua cercanos, duda brevemente, pero rápidamente te informa sobre la situación. Asientes levemente y le asignas la tarea de liderar el asalto. Tú y tu escuadrón avanzan rápidamente hacia el objetivo. El sonido de intensos disparos se hace más fuerte. Todavía no has visto al enemigo directamente. De repente, un enjambre de drones rojos dobla la esquina y cargan hacia ti. Estas extrañas construcciones mecánicas disparan pulsos de energía azul hacia ti. Con rápidos reflejos, agarras la placa trasera de la armadura de la mujer soldado y la sacas del peligro. Levantas tu rifle láser con una mano y aprietas el gatillo y disparando tiros precisos al enjambre de drones que se desplazan por el aire. Chapter 79. 076, Titan Kun. On the Godway, a big drop is go. B.
Tan pronto como lanzaste un rápido contraataque, el resto del escuadrón entró en acción. Los rayos láser llameantes impactaron el enjambre de drones con implacable precisión, alcanzando casi todos los objetivos. En cuestión de momentos, los drones se estrellaron contra el suelo, crepitando con electricidad. En ese momento, una pequeña figura con una armadura mecánica roja apareció de repente en lo alto de un edificio cercano, atacando desde arriba. Todo el escuadrón tuvo que agacharse detrás de un muro bajo, intentando devolver el fuego. Un pulso de energía azul fantasmal atravesó la pared, rozando apenas tu casco. Fuego infernal. Fuego de supresión. Gritaste instintivamente a los miembros del escuadrón que estaban detrás de ti. Reportando, capitán. No tenemos. Respondió la miembro del escuadrón conocida como Cabezón mientras disparaba su arma láser. Entonces lanza una granada de humo. Bloquea su línea de visión. Respiraste hondo, conteniéndolo mientras apuntabas al guerrero explorador en el edificio de arriba. Reportando, capitán. Esos también se nos acabaron. Gritó otro soldado, esquivando un pulso azul de energía. Maldita sea. ¿Qué trajeron al campo de batalla? Gritaste por encima del hombro, conteniendo la ira. Reportando, capitán. Solo tenemos unas pocas granadas de fragmentación, un lanzagranadas y un lanzallamas lleno de combustible. Vigead revisó rápidamente el equipo del escuadrón y respondió. Maldita sea. ¿Desde cuándo el ejército astral anda tan escaso de suministros? Maldijiste, mirando fijamente al enemigo. Arrojaste tu pistola láser y agarraste 2 granadas de fragmentación de tu cinturón, quitando los pasadores. Con un rápido deslizamiento sobre el muro bajo, te levantaste antes de que el enemigo pudiera disparar de nuevo y lanzaste las granadas. Tu lanzamiento cuidadosamente calculado provocó que las granadas explotaran en el aire, cegando al enemigo con llamas e interrumpiendo sus disparos. Al mismo tiempo, Vigead levantó el lanzagranadas, apuntándolo al edificio donde se encontraba el enemigo. Con un rugido ensordecedor y escombros volando por todos lados, la cabeza de un enemigo con armadura roja voló por el aire y aterrizó cerca de ti. Diste un paso adelante y abriste la visera de la armadura, revelando un extraterrestre de piel azul y sin nariz. Ajá, así que es el Imperio To, murmuraste en voz baja. El resto del escuadrón se reunió, observando con cautela los alrededores mientras se maravillaban del desconocido alienígena. Cabeza Grande recogió la pistola láser que habías dejado caer y te la devolvió. Le agradeciste una vez más y te giraste hacia el escuadrón, dando la orden de reagruparse y avanzar. El primer día, tu escuadrón fue el último en llegar al área objetivo. Desde las intensas líneas del frente, se vieron soldados vestidos con exoesqueletos motorizados de color arena. Combatientes de la Casta del Fuego. Estos soldados de la Casta del Fuego, unidades básicas de infantería del Imperio To, manejaban rifles de pulso con mayor potencia y peso que los cañones láser, emitiendo pulsos azules de energía. En ese momento, estaban usando la cobertura del edificio y la agilidad del exoesqueleto para resistir ferozmente las oleadas de ataques del 4º Regimiento Aerotransportado. Debido a las órdenes de apoderarse de la planta desalinizadora y a la falta de apoyo de armas pesadas, el asalto de su compañía se estaba estancando. Después de observar atentamente el campo de batalla, te acercaste al comandante de la compañía. Solicitaste permiso para formar un equipo de asalto e intentar flanquear desde atrás la posición enemiga para asegurar el objetivo. El cauteloso comandante reflexionó brevemente antes de conceder su petición. Regresaste rápidamente a tu escuadrón y anunciaste las órdenes. Les advirtió del alto riesgo y las bajas posibilidades de éxito, permitiendo que cualquiera pudiera optar por no participar. Pero tu gesto solo provocó burlas del equipo, incluso de Vigead, que normalmente te apoyaba. Cabeza Grande, una mujer feroz de pelo corto y blanco y presencia llamativa, se quitó el casco. Los elíseos no tenemos cobardes. Proclamó, y su voz resonó entre los vítores del escuadrón. Respirando profundamente, admitiste tu error y comenzaste a preparar al escuadrón para la batalla. Cambiaste tu pistola láser por una escopeta, poderosa en el combate cuerpo a cuerpo. Algunos miembros del escuadrón estaban equipados con un mortero, 3 lanzagranadas e incluso un cortador láser. Después de negociar persistentemente con el intendente de la compañía, consiguió un importante suministro de munición. De repente encontraste una bomba de termita entre los suministros y, encantado, la guardaste en tu mochila. El segundo día, bajo el cielo oscuro de Talos, llegó la noche. El comandante lanzó una feroz distracción para apoyar su infiltración.
Liderando al escuadrón a través de las sombras entre los edificios, avanzaste silenciosamente hacia la retaguardia del enemigo. Los datos de los sensores del casco del escuadrón indicaron posiciones enemigas detectadas por escáneres terrestres. Entre los sonidos distantes de disparos y explosiones, llegaste sano y salvo a la parte trasera del edificio. Sin embargo, justo cuando le ordenaste al escuadrón que preparara el cortador láser para atravesar los gruesos muros para un asalto, los soldados apostados en la retaguardia para vigilar las amenazas de repente gritaron de agonía. «Ataque enemigo», gritó uno de ellos como última advertencia antes de morir. Giraste y corriste hacia el origen de los gritos. Los perros Croat aparecen desde la oscuridad y se lanzan directamente hacia ti, con sus fauces abiertas y llenas de dientes afilados como navajas apuntando a tu cabeza. Balanceando el brazo, apretaste el gatillo de la escopeta y desataste una ráfaga que hizo papilla de 2 perros Croat. Olvídense del cortador láser. Atraviesen la pared con morteros. Ordenó sin mirar atrás. Su plan de infiltración estaba al borde del colapso, no tenías más opción que lanzar un ataque total. Chapter 80. 077, Titan Kun. On the Godway, a big drop is go. C. Se oyen chillidos que resuenan como el canto de los pájaros por todas partes. Una docena de enormes Croat carnívoros, de piel verde y con densas plumas negras que brotan de la parte posterior de sus cabezas, cargan hacia adelante, blandiendo toscas guadañas de doble hoja. Los afrontas sin miedo. Tu escopeta de asalto a Catran estalla con explosiones ensordecedoras. Los carnívoros Croat y los perros que no puedan esquivarlos a tiempo serán destrozados por tus balas. En unos instantes, has inmovilizado sin ayuda la emboscada del enemigo. El resto de tu escuadrón se alterna entre disparar rifles láser y preparar rápidamente un mortero. Comienzan a bombardear los gruesos muros de la estructura objetivo en un asalto implacable. Las paredes se estremecen y se agrietan, y pronto, después de gastar todos los proyectiles de mortero, se abre una brecha de tamaño humano. Granadas para despejar el camino. Lanzallamas. Todos, a la carga. Levantas la escopeta con una mano, dando la orden. Recargas rápidamente, la recámara está vacía. En ese momento, un devorador de carne Croat al que solo le falta un brazo emite un grito y se abalanza sobre ti. Con un poderoso golpe, su guadaña dentada se precipita hacia ti con un silbido. No hay tiempo para disparar. Apuntas con tu escopeta hacia su pico. La criatura grita de dolor. Usando la armadura en tu hombro, absorbes la fuerza contundente de su ar. Luego apuntas el cañón de tu escopeta hacia su cabeza y aprietas el gatillo. Sangre caliente y fétida salpica tu armadura y tu casco. Exploras tus alrededores y luego te giras hacia la brecha en el edificio objetivo. Mientras tanto, mientras tu escuadrón irrumpe en el interior, se escuchan explosiones por todo el complejo. El ataque fingido en la línea del frente se intensifica, convirtiéndose en un asalto feroz que se mantiene desde hace tiempo. Al tercer día, su pelotón asegura completamente el edificio objetivo. Toda la planta de Downwater queda bajo el control de los paracaidistas. Solo quedan disparos esporádicos en focos aislados. Uno de tus brazos está envuelto en vendas blancas mientras descansas en el campamento del pelotón. Tu escuadrón de 10 personas se ha reducido a 5. 3 han caído, 2 están gravemente heridos. Por los resultados del asalto, este es un costo que vale la pena asumir. Tu valentía merece grandes elogios por parte del líder del pelotón. Rechazas el ascenso de campo que te ofrece. En lugar de eso, te da una preciada espada de poder y promete dividir los honores equitativamente entre tu escuadrón. El cuarto día, mientras los paracaidistas descansan, llegan malas noticias. Su captura de la planta de agua del amanecer ha atraído la atención de la fuerza principal del Imperio To. Un contraataque rápido y feroz es inminente. La Armada Imperial no puede proporcionar apoyo debido a la fuerza aérea del enemigo. El 23 Regimiento de Tropas de Desembarco Elíseo, su unidad, debe resistir sola. Vas directamente al líder del pelotón. Dada la potencia de fuego actual, le dices, contener las fuerzas del Imperio To es casi imposible. El líder del pelotón, todavía resentido por haberle arrebatado la espada de poder, se agita aún más bajo la presión inminente. Él tira de los pocos cabellos que le quedan en la cabeza y te regaña furiosamente. Sin inmutarse, propone una idea modesta. Que todo el regimiento cave fortificaciones de trincheras y pasadizos subterráneos. Utilizando tácticas de movilidad elíseas, sugieres que emprendan una campaña de guerra de guerrillas en toda la zona industrial contra los To.
Además, si la planta de agua del amanecer es importante para los To, dudarán en destruirla sin cuidado. El líder del pelotón se calma al escuchar tu sugerencia. Después de considerarlo, acepta informarlo inmediatamente. El líder del pelotón te lleva a conocer al general Saekawa, el comandante de los paracaidistas. Una vez más, describe su propuesta para el general Saekawa. Su sugerencia merece un gran elogio por parte de él. El quinto día, una frenética campaña de excavación arrasa la planta de Downwater. Usted y su escuadrón corren entre pelotones, compartiendo instrucciones concisas sobre cómo cavar las trincheras. Sin embargo, debido a las pobres habilidades de excavación de los elíseos y la falta de herramientas adecuadas, el progreso es lento. La frustración también te carcome. En poco tiempo, con la ayuda de Big E, descubres las tuberías de agua de la planta. Esos tubos enormes, lo suficientemente grandes como para que una persona pueda pasar agachada por ellos, provocan una idea. Ordenas a los soldados que desmantelen las tuberías y las entierren bajo tierra como túneles. Mientras tanto, parte de los trabajos de excavación de zanjas continúan sin contratiempos. Después de una semana, solo un tercio de su plan de trincheras se ha completado antes de que el ataque lo detenga. Los refuerzos To llegan a las afueras de la planta de Downwater. Los transportes blindados de Billfish creados por ingenieros de la casta de la Tierra avanzan en un feroz asalto, flanqueados por escuadrones de trajes de batalla. Todos los paracaidistas cavan en las trincheras mientras los pocos vehículos de asalto Tauros avanzan entre las estructuras de la fábrica. Intentan atraer a la vanguardia To hacia una emboscada. Pero los Pathfinders en motos Bespid invaden a los Tauros, usando una velocidad superior para rodearlos y dividirlos, lanzando rayos de energía que cortan las rutas de escape. La oportunidad para un golpe ideal se escapa. Bajo la orden del general Saekawa, los morteros silban desde las trincheras y caen sobre los transportes de Billfish. Aterrizan en grupos por encima de los transportes. Los trajes de batalla levantan rápidamente los rifles de pulso y los drones derriban balas sin explotar. Sin embargo, algunos transportes de Billfish explotan, destrozando a los guerreros de fuego en el interior. Antes de que se puedan disparar más morteros, los transportes de Billfish restantes se retiran abruptamente. Explosiones de fuego láser se propagan desde las trincheras y los edificios, derribando muchas motos Bespid en retirada. Agazapado en la trinchera, observas el campo de batalla, frunciendo ligeramente el ceño pero exhalando un suspiro de alivio. Sus tácticas han lograr un elemento sorpresa. Con trincheras y túneles, crees que puedes resistir hasta que llegue el apoyo de la Armada Imperial. Pero de repente, 20 cazas To Barracuda se lanzan sobre la planta de Downwater. Sus cañones de pulso de disparo rápido y sus drones incineran los vehículos Tauros en explosiones de fuego. Luego, helicópteros de combate Amereat fuertemente armados se acercan a la planta. Su aterrador poder de fuego de plasma suprime sus posiciones defensivas. Para los paracaidistas, prácticamente desarmados ante un gran poder de fuego, esto es un desastre insalvable.